Estamos de regreso aquí en Hablando en Serio y sigamos con las atribuciones y competencias de la Defensoría del Pueblo, doctora. Hay una tercera que también es importante y está relacionada con los organismos reguladores, es decir, con los que prestan servicios públicos. Así es, bueno, justamente haciendo un poquito una recapitulación, como hemos dicho, tenemos la defensa y protección de los derechos fundamentales, la supervisión de las entidades estatales para que cumplan con su función, y la tercera, si bien es cierto, son empresas privadas la mayoría que brindan los servicios públicos, pero por la naturaleza del servicio público, que en este caso brindan y que es concesionada por el Estado, la Constitución nos ha habilitado esa posibilidad de supervisar a empresas que, como señalo, no precisamente son de origen público, sino que podrían ser también de origen privado. Entonces ahí tenemos a los servicios de agua, de luz, de telefonía, incluso también está el servicio de transporte, que de alguna manera también ha calado bastante en estos últimos tiempos. Ahora, allí, por ejemplo, la labor de la Defensoría fundamentalmente, digamos, está en el sentido de si un ciudadano, por ejemplo, ha sido afectado, vamos a suponer de repente llega una facturación excesiva, se me ocurre, ¿no? Y hay un procedimiento de reclamos, o sea, el señor podría formular un reclamo directamente a la empresa, así es, pero muchas veces de los casos que hemos tenido, de pronto puede ser de que hay un plazo excesivo, no se está resolviendo el tema, o de pronto también hay condicionamientos. Nos han dicho, por ejemplo, que en algunas oportunidades le señala al ciudadano que para que reclame primero tiene que pagar todo lo que indica la factura. Y eso es así, por ejemplo, en Hidrandina, esa es una exigencia para que puedan resolver el reclamo. Ahora, ahí, por ejemplo, habría que tener mucho cuidado, porque de acuerdo a la normativa, evidentemente, si yo voy a reclamar un monto, o sea, yo puedo pagar, sí, pero pagar lo que yo considero que he consumido, pero el monto de reclamo no estaría obligado a pagar. Entonces, he ahí el detalle, ¿no? Entonces, si hubiera, por ejemplo, ese condicionamiento, entonces la Defensoría entra a tallar. Esa es la parte, digamos, medular en este tema de la participación de la Defensoría del Pueblo frente a la calidad de los servicios que brindan estas empresas que son generalmente mixtas, ¿no? ¿En qué momento o cómo debe diferenciar el ciudadano? Es decir, ¿en qué momento puede ir al organismo regulador o bajo qué circunstancias acudir directamente a la Defensoría del Pueblo? A ver, revisando de que se cumpla con la normativa, que cumpla con sus obligaciones. Es decir, ahí cada servicio, en este caso, tiene un órgano fiscalizador y definitivamente son instancias superiores. Si es que hubiera, por ejemplo, porque ojo, primero el ciudadano tiene que... Así es, primero, ese es el primer paso. Si no se siente satisfecho, la empresa se ha recibido un trato inadecuado, cumpliendo con la normativa, entonces podría acudir también, en este caso, a los... sin embargo, la labor de la Defensoría, digamos, no reemplaza, en este caso, ni sustituye lo que el órgano regulador va a realizar. Entonces, va a depender mucho, de repente vamos a suponer que el ciudadano desconoce o de pronto no sabe cómo encaminar, entonces podría acudir a la Defensoría también para que a modo de mediación nosotros podamos hacer una intervención, o de pronto puede ser de que ha acudido la empresa al organismo regulador, pero no ha encontrado una solución y considera que no se está cumpliendo con la normativa. Entonces ahí también la Defensoría entraría a tallar en su rol de supervisión tanto a la empresa como al órgano regulador. Pero entonces, o sea, es en realidad bastante flexible y no precisamente el hecho de que recurra a la Defensoría del Pueblo implica que ya no va a acudir al órgano regulador. Podría hacerlo, incluso de manera paralela, o sea, no hay ningún impedimento. Entonces nosotros allí vamos a ver, evaluar el tema, si lo orientamos, lo asumimos como una mediación que es un petitorio o de pronto también podría ser una queja, ¿no? La queja ya es cuando hay una presunta afectación del derecho. Claro. La mediación es cuando sin haber afectación existe de repente una situación particular de esta persona y merece que le represente a la Defensoría. Por ejemplo, hay casos, hemos tenido algunos, de pronto vamos a suponer de un adulto mayor o de una persona con discapacidad que está en una situación pues no de mayor indefensión y que tal vez por sí no puede, en este caso, canalizar su reclamo. Entonces allí nosotros podríamos atender, por ejemplo, muy bien una mediación. Si vemos que el asunto en realidad se está encaminando y no hay de repente ninguna presunta afectación ni una situación particular que permita mediar, igual lo orientaremos. El ciudadano va a ir orientado y se le va a decir este es el camino que va a seguir, ¿no? Entonces son situaciones en las cuales nosotros podemos contribuir. ¿La Defensoría del Pueblo, doctora, interviene solamente a petición de parte o puede tener una intervención también de oficio?
No, como todas las instituciones, nuestra labor también puede ser de oficio. Es más, hemos tenido varias intervenciones de oficio por algunas interrupciones del servicio que han habido aquí, tanto de luz, de agua como de telefonía. Entonces, no precisamente tenemos que esperar que el ciudadano venga. Si nosotros nos entramos por algún medio de comunicación, de pronto por alguna reunión, porque a veces pasa, estamos en una asamblea, en una reunión, nos comentan y no se quieren identificar muchas veces. Entonces, igual, de oficio podríamos nosotros también atender alguna queja, alguna mediación, ¿no? Dependiendo de la situación concreta que se presente. En el tema de la administración pública, la Defensoría ejerce una supervisión o tiene tareas o responsabilidades de supervisar la correcta administración de las diferentes entidades públicas. ¿Esto cómo se efectúa esta supervisión? Por ejemplo, le comento, nosotros hemos tenido una campaña muy intensa a propósito del proyecto PNUD que nos estuvo apoyando y que ha finalizado este año, relacionado a la supervisión de los procedimientos de acceso a la información pública. Eso lo hemos iniciado desde el año 2009. La famosa ley de transparencia y acceso a la información pública. Así es, la ley de la 27806. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué ha significado? Ha significado que durante el año 2009, en las visitas que hemos realizado a nivel itinerante a diversas provincias y distritos, hemos aplicado unas fichas justamente de supervisión para verificar la implementación de este procedimiento en los gobiernos locales. En su mayoría realmente hemos encontrado bastantes deficiencias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, algunas no tenían regulado el procedimiento, otras sí la tenían, habían considerado cobros excesivos, por ejemplo, una copia simple, un sol, 50 céntimos, que al final es restrictivo, y que de alguna manera hemos tenido una labor intensa con varias municipalidades para, digamos, hacerles entender que el hecho de limitar el acceso a la información, a la transparencia de la gestión municipal, finalmente debilita la institucionalidad democrática. Pero aquí hay que entender que el país o el peruano lastimosamente no se caracteriza pues por ser un fiel cumplidor de las normas, sino por tener la habilidad, ¿no?, de cómo sacarle la vuelta a la ley. Si bien es cierto, existe la ley que usted mencionaba, que garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a la información que maneja el Estado. Sin embargo, con estas triquiñuelas, como decir, bueno ya, pero cada copia le va a costar a usted 2 soles o 3 soles, entonces a la larga están generando una barrera que contraviene con lo que está dispuesto en la ley. El otro tema, doctora, es las famosas portales de información. Sí, en los portales también se ha desarrollado una supervisión intensa, una coordinación bastante cercana con los responsables de los portales. En algunos casos, por ejemplo, no había responsables de portales. Bueno, fundamentalmente en el caso de la región Ancash se ha logrado por lo menos que supere y que en lo que corresponde en este caso a los porcentajes o estándares de medición, en algún momento alcance un porcentaje bastante aceptable, más del 85%, ¿no? Incluso eso ha sido reconocido. Estuvimos justamente el mes pasado en un evento de finalización del PNUD y se reconoció ese trabajo. Ahora, obviamente en el tema de los portales, esto se fundamenta en función a ciertos parámetros de información que deben ahí existir, pero lo que sí debe quedar claro que no precisamente el que llega al 100%, etcétera, quiere decir que sea el más transparente. O sea, no es un sinónimo, simplemente es un, digamos, en este caso un elemento que sí sirve, que sí es útil, porque de alguna manera hay un esfuerzo por cumplir y por dar cierta información que además la normativa también así lo contempla, pero esto tiene que ir acompañado por otras acciones que de alguna manera pues den un discurso o una lectura de que la institución realmente a toda cabalidad es transparente, ¿no? O sea, no solamente basta cumplir con estos parámetros, sino también hay que ser consecuentes con otras tareas, con otras actividades para que la población sienta que efectivamente esta gestión es abierta, esta gestión sí comparte la información pública y de alguna manera pues da estos espacios ciudadanos para que pueda vigilar la misma sociedad civil. Bueno, el mayor interés que tienen los ciudadanos es saber cómo se usan los recursos públicos, ¿no es cierto? Por supuesto. Hacemos otra pausa, doctora, hacemos una nueva pausa y regresamos aquí con Hablando en Serio.